Estamos en vivo. Muy buenas noches, estimado público presente. Muy buenas noches a todos los panelistas de esta noche que nos acompañan. Ya estamos al aire. eh, y muy buenas noches para todos las personas que nos siguen en los diferentes medios alternativos de comunicación. Presentamos una edición más de Alternativas. Este es un programa producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Somos un programa sin fines de lucro y no tenemos ni promovemos banderas políticas. Nuestro lema es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Estamos en vivo en Facebook Live, en YouTube y en Spotify. Se retransmite en diferido en Radio Actual 107.1 FM, sábados a las 22 horas, en Radio Guanacaste 106.1 FM, en Radio Soberanía y Radio Revolución, que son emisoras que trascienden nuestras fronteras. El tema de hoy es un tema muy interesante, realmente. Es un tema que tiene que ver con la educación. Se llama educación pública, discapacidad y acceso a la información. Tenemos dos excelentes panelistas que ahorita les voy a dar la palabra para que se presenten y podamos, ellos mismos se presenten, digan a qué se dedican, qué hacen. Y después de esa presentación, que hacen que es 1 o 2 minutos más o menos, vamos a darles a cada uno de los panelistas unos 25 30 minutos. Hoy tenemos dos panelistas. Después tendremos a don Luis Ángel Salazar Panga para que amplíe su experiencia como educador. Y yo haré también algunas reflexiones como educador que fui. Luis Ángel Salazar ya está pensionado, igual que yo, entonces tenemos muchas ideas sobre el proceso pedagógico dentro de lo que es dentro de lo que es la educación. Los dos panelistas que tenemos hoy, que ahora se van a presentar, no voy a decir los nombres para que ellos se presenten, van a analizar desde su punto de vista si la educación costarricense brinda los accesos necesarios y las oportunidades a las personas que tienen discapacidad. Y vamos a escucharlos desde sus experiencias como estudiantes en escuela, en colegio, después en universidad y también como profesionales que ya ahora son. Entonces, vamos a darle la palabra a don Rigoberto para que se presente. Adelante, don Rigoberto. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que escuchen el programa. Primero que nada, agradecerle a ustedes y a Dios la oportunidad de estar acá. Les ofrezco disculpas por el ambiente, por el ruido ambiente, pero bueno, esa es una de las limitantes de la virtualidad. Entonces, mi nombre es Rigoberto Telles Mongrío. Vivo actualmente en Pital de San Carlos, Costa Rica, y ejerzo como orientador. Esa es mi profesión. Y también soy instructor de ajedrez y también, digamos, me desempeño en producción de audio, de contenido digital en formato audio. Tengo pues 39 años. Soy residente de San José, pero por cuestiones laborales me vine para San Carlos y acá ya tengo ya 8 años de estar trabajando acá en una escuela como orientador. Muchas gracias, don Rigoberto. Excelente. Vamos a escuchar ahora la presentación de don José Joaquín. Adelante, José Joaquín. Muy buenas tardes. Vamos a ver. ¿Me escuchan y me ven bien ahí entonces? Correcto, sí, señor. Bueno, muy buenas tardes tengan todos y todas. Don Asdrúbal, don José Ángel, don Rigoberto, doña Patricia y todas las amigos y amigas que nos siguen a través de la radio, a través de las redes sociales. Es un honor, es un gusto estar en este espacio reflexivo, ¿verdad?
hablando sobre, bueno, sobre este tema que nos atañe a don Rigoberto y a mí, que es el tema de el abordaje y el enfoque de las personas con discapacidad, en ambos casos, personas con discapacidad visual, en la educación, propiamente la educación pública, ¿verdad? Que es la realidad nuestra. Bueno, tengo 40 años, toda mi vida, a excepción del tiempo que tuve la dicha y la bendición de estar en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, siempre he vivido en Esparza, laboro en Esparza, este, y tuve el honor de estudiar Historia, Derecho y Ciencias Políticas, las tres en la Universidad de Costa Rica. Eh, Tengo una maestría en Educación con énfasis en Pedagogía Universitaria de la Universidad Nacional, una maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Local del Instituto Centroamericano de Ciencias Económicas y tengo una especialidad en Derecho Municipal, una en Contratación Pública y otra en Procedimientos Administrativos. Soy abogado de profesión. Muchísimas gracias, don José Joaquín, por la presentación. Vamos a escuchar a Luis Ángel. Luis Ángel ya todos lo conocemos, pero es bueno que se presente. Bueno, muchísimas gracias, don Adrúbal, por darme esta oportunidad de estar acá. Y muchas gracias a los compañeros que hoy están haciendo esta valiosísima tertulia con nosotras y nosotros. Y muchas gracias, como siempre decimos, a la audiencia, ¿verdad? Que tan gentilmente nos da su atención. Nada más quería agregar un comercial ahí, digámosle así, de parte de las alternativas, Claro. en el sentido de que Alternativas ya en enero cumplimos 6 años de estar al aire y por dicha durante este periodo de tiempo hemos hecho amistades, como decimos, quizás suene un poquito pedante, pero por los 4 puntos cardinales. Entonces hemos hecho programas desde, ¿cómo se llama? Allá Australia, ¿verdad? América del Sur, todas salvo las Guyanas, ¿verdad? Y Centroamérica también, Norteamérica, Europa también hemos estado en contacto allá con Suecia, por cierto, con unos chilenos, unos venezolanos, por cierto, en Suiza con una compañera costarricense. Estamos tratando de hacer algún contacto en África. Y por cierto que hoy, bueno, el próximo viernes tenemos una sesión dedicada a la realidad, se llama Realidad Actual Ecuatoriana y sus perspectivas. Ya tenemos el panel, hay 4 compañeras, una compañera y 3 compañeros de ella. Bueno, todo para decirles que estamos por todo lado, ¿verdad? Y gracias, repito, a la generosidad de quienes nos escuchan. Incluso gracias al teléfono, en este momento estoy enviando precisamente por los 4 puntos cardinales la señal. Así es que muchas gracias por todo lado. Como ya dijo Duel, soy muy conocido, todo el tiempo estoy acá hasta que aburro, ¿verdad? Pues soy Luis Ángel Salazar Roses, que más bien soy Panga, conocido como Luis Ángel Salazar Roses, y profesor jubilado de la Universidad Estatal a Distancia y de la Universidad de Costa Rica de Filosofía y Educación. Y estamos a la orden en todo lo que sea. Muchas gracias, compañeros, y en particular Eduel, pues es el conductor del programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Ángel, por su presentación. Realmente, Luis Ángel, tengo bastantes años de conocerlo. Fuimos compañeros, como lo dijo, en la Universidad de Costa Rica y en la UNED. Y realmente PANG ha logrado sacar adelante este programa, fue el que lo organizó desde hace muchos años. Me metió al agua así, me empujó y me tiró al agua y ahora yo estoy aquí muy contento participando con todo lo que se pueda. Muy bien, vamos a dar inicio a lo que verdaderamente nos interesa, que es el análisis de don Rigoberto y don José Joaquín sobre lo que es la educación costarricense en el campo de la discapacidad y las oportunidades que brinda tanto a los estudiantes como a los profesionales. Tienen suficiente tiempo, como pueden extenderse 25, 30 minutos sin ningún problema. Después de escuchar la participación de ustedes, vamos a
a conversar, Panga y yo, también para el público, ampliando algunas ideas como educadores, y después vamos a dar la oportunidad para que si hay algunas preguntas o algunas reflexiones de la gente que nos está escuchando, entonces la vamos a pasar. Luego hay un cierre al final, que bueno, no va a estar el compañero Rigoberto, pero ya comprendemos, más bien agradecerle que sacó su tiempito para estar aquí. Rigoberto, tiene la palabra. Adelante, un placer. Gracias nuevamente. Bueno, dice que el tema que nos atañe hoy es el acceso a la información, a la educación, en la educación costarricense por parte de la población con discapacidad. Yo creo que para entender, digamos, a cuánto acceso tenemos actualmente, hay que ver un poco hacia atrás, hay que ir un poco hacia la parte histórica y entender que el tema de la discapacidad por decirlo así, se ha regido o a partir, se ha abordado a partir de ciertos paradigmas. Y, y parte de esos paradigmas también nos va a ayudar a entender de cómo ha sido esa lucha por acceder a la educación, cosa que en un principio pues no era así, no había ese acceso. Y entonces, históricamente podemos decir que en unos inicios la discapacidad se veía como una especie de maldición históricamente, y eso, digamos, se le conoce así como el paradigma de la maldición, donde no solamente en Costa Rica, sino pues en muchos lugares se concebía el nacimiento de un niño o una niña en condición de discapacidad o con alguna discapacidad como producto de una maldición, incluso hasta como producto con tintes religiosos de un pecado que se había cometido, y por lo tanto, pues, resultado de eso era el nacimiento de un hijo o hija con discapacidad. Y eso hacía que ese hijo o hija quedara prácticamente condenado a muchas veces a una vida totalmente invisible dentro de la familia, a estar encerrado por la propia familia y bueno, a pasar sus días muchas veces así. Había personas que incluso pues morían antes de tiempo por esa condición, y ya sabemos que incluso en Grecia pues en cierto lugar de Grecia se les asesinaba, digamos, a los niños que tenían una condición X. Después dejó de verse como una maldición y se le empezó a ver como una enfermedad, como un mal de la persona. Y de ahí que entonces se les ubicara en sanatorios. O sea, ya ese era como el segundo paradigma, el segundo, por decirlo así, la segunda visión de la discapacidad, y se les ubicaba en sanatorios donde estaban a cargo de médicos que supuestamente eran los encargados de rehabilitarlos y en la medida de lo posible reinsertarlos en la sociedad. Y aún ahí no había ese acceso a la educación como tal. Eran de alguna manera enseñados en ciertas funciones de autonomía y en ciertos oficios incluso, o bien eh, enseñados para mendigar, para vivir a partir de una limosna, de lo que la sociedad le quisiera dar. Y a partir de ahí, pero después se dio un cambio y ya se habla de un paradigma de la rehabilitación un poco más centrada, digamos, en la posibilidad de que la persona sí podía ser parte de la sociedad, pero para eso tenía que ser rehabilitada. Y ya se hablaba no solamente de los sanatorios, sino también de los internados, donde la persona prácticamente de pequeño se le llevaba ahí, la misma familia los llevaba ahí, muchas veces los dejaban ahí, u otras veces permanecían ahí por periodos largos, perdón, ya son, ok, ok. Este, permanecían ahí por temporadas largas, hasta ya hacerse grandes incluso, o bien la familia se desentendía de ellos. Sin embargo, ahí recibían cierta educación, principalmente en oficios, para poder subsistir. Luego se empezó allá a dar la lucha de la integración
y surge justamente el paradigma de la integración por ahí entre los 80s, 90s, y a partir de ahí surge la ley 7600, que es una de las leyes, o por decir así, de las primeras leyes que en Costa Rica se crea, velando por los derechos de la persona con discapacidad a una integración y a una igualdad de oportunidades. Ya ahí se empiezan a hablar de derechos y se le busca integrar a la persona en condición de discapacidad desde su niñez al sistema educativo. Ya para ese entonces existían centros educativos especializados para atender a la población con discapacidad. No obstante, lo que se buscaba ya con esa ley era que la persona no se ubicara en un centro especializado, sino que fuera parte del sistema regular. Es decir, una persona ciega, un niño, digamos, con discapacidad visual, iba a recibir los apoyos de ese centro de enseñanza especial, pero el niño ya no iba a estar ahí, ya iba a ser parte del sistema regular educativo, del sistema de educación regular, y entonces iba a compartir un aula con personas videntes, con estudiantes videntes, y él probablemente siendo la única persona en condición de discapacidad. Paulatinamente se les va dando los apoyos que ellos requieren, sin embargo, el acceso todavía no es en equidad de condiciones. Entonces se crea la ley, pero todavía había mucho por hacer para que existiera un acceso real. La ley buscaba esa igualdad de oportunidades, incluso en el derecho a la educación, pero claro está que eso no era así. Eso no era así, digamos, y allá parte uno de la experiencia, yo pues soy de nacionalidad nicaragüense, actualmente naturalizado costarricense, y yo empecé a estudiar acá en Costa Rica a los 11 años, siendo parte justamente de esa integración en el 1996. Y todos mis compañeros pues recibían la educación formal de acuerdo a al método y a la metodología que la docente tenía en aquel entonces. Sin embargo, yo tenía que ubicarme en otro panorama. Yo tenía que ser desde un sistema muy oralista. Mi mamá me tenía que leer toda la materia, entonces yo pasaba dentro de un aula prácticamente los primeros meses sin escribir, solamente escuchando, mientras los compañeros escribían desde la pizarra. Entonces, si bien es cierto, ya yo tenía el derecho a la educación, pero el acceso era limitado, e incluso las maneras para poder acceder a la información era diferente. Eso era lo que sucedía en aquel entonces. Y incluso en las universidades, las personas que entraban a la universidad tenían esa situación. Ya en el 1996, ellos tenían que por su cuenta, porque no era la universidad la que les daba el apoyo, sino que ellos tenían que ingeniárselas de ver cómo adaptaban o se adaptaban a la realidad educativa que el centro les daba, digamos. Entonces en mi caso, yo en primaria, pues tuve los apoyos de la escuela Centeno Noel y con una tutora que llegaba al centro educativo para darme los apoyos que requería. Eso se dio así, poco a poco se fueron creando otras políticas, otras directrices, tanto gubernamentales como del Ministerio mismo de Educación, que hicieron que la educación pues tuviera un matiz más integrativo, más integrador. Ya era pues el solo hecho de que se le permitiera a la persona acceder al sistema regular ya era una ganancia, por decirlo así, era un plus. Ahora el tema era cómo hacer que esa persona recibiera el acceso a la información, qué necesidades había que adaptar o qué, este, qué cosas había que hacer para poderle dar esa atención. Y ahí pues se partía ya no solamente entonces de un tema curricular, sino que también había que hablar de temas de infraestructura, de recursos, hasta tecnológicos, que poco a poco, digamos, surgiendo, y principalmente la actitud
de los docentes y hasta de la misma comunidad educativa para con la persona con discapacidad. Entonces, esos fueron y han sido al día de hoy desafíos en los cuales se ha trabajado, se sigue trabajando y probablemente se va a trabajar todavía por mucho más tiempo para lograr ese acceso. Em, Sin embargo, pues gradualmente se han hecho luchas, se han buscado, ya ahora no se habla de un paradigma de la integración, sino se habla de un paradigma inclusivo, donde ya no es que integramos a la persona en el sistema regular, sino que ya prácticamente es obligatorio, es un derecho de la persona a ser parte no solamente de una escuela, sino también de un aprendizaje, de un aprendizaje. Ya no es que le, lo aceptamos en una matrícula y está dentro de la institución, sino que ahora efectivamente hay que buscar garantizarle que aprenda igual que que sus compañeros y que también la institución tiene que contar con los mecanismos o con los recursos para poderle dar ese abordaje. Entonces, la inclusión es un paradigma que surgió justamente no hará tal vez unos 15 no más de 15 años, y a partir de ahí se fueron creando políticas a nivel del MEP, de planes inclusivos, el tema de los servicios de apoyos educativos. Ya ahora no se habla de adecuaciones curriculares, se decía hace un tiempo, y ahora se llama de apoyos educativos. La misma conceptualización y las terminologías van cambiando de manera que se quiten ciertos estigmas para con la persona. Entonces, ya son apoyos educativos, ya no es una adecuación como tal. Hay servicios, por ejemplo, hay centros, todavía se mantienen centros de enseñanza especial donde se les da la estimulación temprana o al menos el adiestramiento necesario para que a la hora de ser incluidos en el sistema educativo regular tengan esa capacidad para hacerle frente. Pero ¿qué sucede? Bueno, como lo dije hace un rato, hay desafíos o hay todavía barreras que impiden esa real inclusión al acceso a la información. Las barreras van a ir desde las barreras físicas que tienen que ver con la infraestructura. No todos los centros educativos hoy en día cuentan con la infraestructura, digamos, buena o correcta o adecuada para que una persona, pongámosle con una condición de discapacidad motriz o motora, tenga acceso al centro educativo. Entonces, todavía hay escuelas o instituciones donde se maneja el tema de las gradas, no existe una rampa, los baños del centro educativo siguen siendo inaccesibles. Entonces ya el aprendizaje o el derecho a la educación se ve cortado porque resulta que la persona muchas veces tiene que desertar del centro educativo por no tener las condiciones. Y si no, pues tiene que emplear luchas, a veces luchas muy cansadas con recursos de amparo para que el centro adapte, y se maneja muchas veces los peros presupuestarios que se dicen. Entonces, es esa lucha. Y otras barreras físicas, pues también tienen que ver con las iluminaciones, las rotulaciones para las personas que tienen una baja visión, eh, el tema incluso de las señalizaciones para las personas con discapacidad auditiva, que se manejan mucho por la lectura, digamos, por el tema de los rótulos, de las rotulaciones. Entonces, esa barrera física todavía está en muchos centros educativos, lo cual limita esa educación, ese acceso a la información. Después podemos hablar incluso de barreras este, tecnológicas, que es el hecho de que todavía muchos centros educativos no cuentan con el recurso tecnológico que se requiere para que la persona tenga tal vez un mayor acceso a la información, al contenido, a la educación. ¿Qué entendemos por recursos tecnológicos? Bueno, software, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad visual, software que le permitan a la persona ir leyendo en la computadora
lo que va realizando. O incluso poder llegar a un laboratorio y poder hacer uso de una computadora al igual que los demás compañeros. Muchas veces eso no se da porque no tienen el software necesario para eso. Llámese escuela, llámese colegio o llámese universidad. Entonces, existen esas barreras tecnológicas. Em, Hoy en día, la tecnología ha sido fundamental en el desarrollo de las personas en condición de discapacidad. Hay muchas tecnologías adaptadas o diseñadas para poderle, digamos, facilitar esa funcionalidad a la persona o esa autonomía a la persona con discapacidad, pero resulta que en el ámbito educativo, a nivel nacional, todavía eso no existe en muchos centros educativos y pues también parte del desconocimiento que de esas tecnologías existe, ¿verdad? No todos los directores, no todos los administradores de una institución tienen conocimiento de esas tecnologías, lo cual indica también que una institución como el Ministerio de Educación debería estar eh, al tanto de esas tendencias, de esos desarrollos tecnológicos y poder brindarle o garantizarle ese acceso a la información. ¿Qué otras barreras? La capacitación, a la formación de los docentes. Actualmente yo como orientador y que trabajo en un centro educativo, puedo decir que muchos docentes no tienen la formación ni la capacitación para poder abordar a un estudiante en condición de discapacidad. Todavía hay mucho desconocimiento en el tema del diseño universal para el aprendizaje, incluso en el tema de los apoyos educativos. No todos los centros educativos cuentan con un equipo de profesionales en educación especial. A veces el estudiante es inserto o es insertado, es matriculado, pero sin contar con una funcionaria o un funcionario, un profesional que le dé el apoyo que requiera. Y muchas veces tiene que depender de alguien itinerante que llegue cada 15 días o a veces cada mes, una vez al mes, para poder dar el apoyo. Y durante ese periodo, pues que no llega, la persona se ve limitada. Entonces, por ahí. Luego, otra barrera importante es la barrera actitudinal. Si bien es cierto, ya tal vez uno podría decir que socialmente la población en condición de discapacidad es más aceptada o se visualiza, digamos, con mayor aceptación, todavía persiste en muchos y muchas docentes la visión de que el estudiante con discapacidad representa un problema para él o para ella. Representa un problema, ¿por qué? Porque entonces va a tener que sacar o disponer de un tiempo que de pronto no tenía contemplado, no tenía considerado, o que al no saber cómo hacer las cosas, eh, automáticamente lo ve como un problema, como algo que le va a generar estrés, que le va a generar una carga y muchas veces esa actitud hace que también se refleje a la hora de tratar al estudiante. No le da la atención requerida, lo deja a un lado y, y lo deja de último muchas veces en sus necesidades. Y eso en el caso de los docentes. A veces también esa misma actitud se puede encontrar en muchos otros funcionarios de los centros educativos. Yo tuve la experiencia de que en el colegio, uno de los profesores que yo tuve de una materia, él prefería hacerme a mí el examen oral en lugar de hacer todo el proceso que había que hacer para poder adaptar el examen a un formato braille. Él prefería eso porque él no quería tener que sacar ese tiempo, era un tiempo adicional de por lo menos 15 días antes tener listo el examen para poderlo enviar a la institución, al centro Helen Keller, y que ahí lo transcribieran a braille. Él no quería hacer eso, entonces él prefería
Y yo en su momento pues acepté que consentí esa conducta de él de hacerme el examen oral, aunque muchas veces hubiese preferido que el examen fuera en braille, pero para evitarme yo también atrasos, consentí. Y muchas veces también nosotros como estudiantes caemos en eso, en consentir esa renuencia a darnos de verdad o a garantizarnos el derecho que nos corresponde. Entonces, consentimos y a la larga, pues no estamos favoreciendo que esa visión cambie. Se mantiene la actitud y muchas veces también hay materias, en particular las complementarias, que representan esa limitante grande. Por ejemplo, yo tenía la experiencia yo tengo discapacidad visual y en una materia como artes plásticas, el profesor, todo lo que yo hacía, para él no tenía ningún sentido porque no era lo que hacían los demás compañeros. Entonces, para él no tenía ningún valor. Sin embargo, él se sentía en la obligación, pues, de darme la nota que tenía que darme para yo pasar, aunque él no estaba de acuerdo con eso. Él lo hacía porque estaba obligado. Y nunca se puso a considerar de que tal vez lo que yo hacía era lo que yo podía hacer y él tenía que de pronto hacer ese ajuste, esa flexibilidad o incluso buscar otras alternativas para yo trabajar las artes plásticas o las artes industriales de manera de que yo pudiera hacer algo relacionado con eso, pero desde mis capacidades. Entonces son cosas que uno vive dentro de la experiencia como estudiante. Luego, también las barreras, bueno, las barreras actitudinales, el tema, em, muchas veces el tema de los recursos, que ya lo mencioné, no hay muchas veces recursos disponibles en una institución. El tiempo, a veces los mismos programas educativos se vuelven en una limitante porque están sujetos a un tiempo, hay un calendario que hay que cumplir y resulta que hay un planeamiento que hay que realizar y ese planeamiento si vos lo vas fragmentando o lo vas ajustando a no solamente a uno o dos o tres estudiantes, sino que tenés que ver a 5 o 6 estudiantes con diferentes condiciones, entonces muchos docentes prefieren evitarse eso, porque eso significa entonces no cumplir con el tiempo o muchas veces este, pues atrasarse ellos y atrasar al resto del grupo. Entonces muchos docentes prefieren obviar muchas cosas y dejar al estudiante con lo mínimo, pero es porque también el mismo sistema los, los arrincona y los lleva hasta ese punto, a pesar de que el MEP este, aboga por la inclusión. Sin embargo, pues la realidad es que la inclusión está muy lejos de ser algo viable hoy en día. Y vamos a hablar de que no todas las condiciones de discapacidad representan la misma dificultad. De pronto, para mí sea muy fácil acceder a un edificio o a una escuela que no tenga rampa porque yo puedo desplazarme sobre las gradas, pero para una persona que tiene una silla de ruedas, las gradas representa más bien su barrera más grande. Entonces, de pronto las necesidades que yo tenía eran mínimas comparadas con las que otros puedan tener, incluso siendo también con discapacidad visual. La universidad también es un sistema totalmente aparte, pero forma parte, digamos, de la educación misma y por muchos años, este, como atendía poblaciones en cantidades grandes, por muchos años la población con discapacidad se vio muy, muy desatendida, por decirlo así, y los mismos docentes también caían en prácticas muy, muy discriminatorias para con la población con discapacidad. Hoy en día podemos hablar bueno, no sé cuánto me queda tiempo. ¿Cuánto me queda tiempo? Porque no sé si ya me extendí mucho. No hay problema, don Rigoberto. Puede seguir Ok, hablando. Sí. bueno. Más que es- usted se retira a las 7, entonces hay que aprovecharlo lo más que se pueda. Ok, perfecto. Bueno, ya les mencioné entonces un poco históricamente el tema, el estado actual del acceso a la información, que si bien se ha hecho avances considerables,
todavía hay desafíos que se deben trabajar, ¿verdad? Vamos, o les voy a mencionar, por ejemplo, sí hay ciertas iniciativas que han hecho de verdad cambios muy, muy significativos en el acceso a la información. Entonces, pues como parte de estos paradigmas de inclusión, sí existen pues centros especializados en ciertos abordajes, en ciertas condiciones. Entonces, podemos hablar de que hoy en día un estudiante puede tener acceso o puede tener, digamos, servicios como servicios a terapias de lenguaje, orientación y movilidad. Y entonces, esos servicios se dan en centros muy, muy, muy especializados para eso, donde todavía, digamos, que son lo que se conocen como escuelas o centros de enseñanza especial. Sin embargo, pues la línea es llevar al estudiante o llevar, digamos, al estudiante que se integre en el sistema regular y todavía los servicios como tal no están en todos los centros. Al menos yo trabajo en una escuela donde tenemos un equipo de compañeros de educación especial muy, digamos, muy profesional y que tienen las especialidades. Esta escuela cuenta con todas las especialidades en el tema de educación especial, terapeuta de lenguaje, em, problemas de aprendizaje, problemas de conductas y emocionales. Y entonces, aquí sí, pero no todos los centros educativos cuentan con eso. A veces no existe ni siquiera un profesional, como ya lo había mencionado, y tienen que depender de alguien itinerante. Sin embargo, pues están esos centros. Hay programas digamos, han buscado la accesibilidad. Parte o un ejemplo muy, muy concreto es lo que yo diría que en el 2000, tal vez 2004, por ahí empezó a hacer la Universidad de Costa Rica con el programa de bibliotecas accesibles, este, que ahora, digamos, se le conoce como bibliotecas accesibles para todos y para todas. En aquel entonces eran servicios accesibles. Y parte de ese programa, pues buscaba justamente eso, darle el apoyo a la población con discapacidades de los recursos que se podían emplear, ya sea de escaneo de antologías o de escaneo de libros, la incorporación o digamos o la instalación en algunas máquinas, en algunas computadoras del software que la persona con discapacidad visual requería para poder manipular, para poder usar una computadora. Pues ya desde el 2004 se empezaron a dar ese tipo de programas. Al día de hoy, la Universidad de Costa Rica, pues, es muy, digamos, está muy a la vanguardia en cuanto a eso y podría decir que es uno de los programas sobresalientes en ese tipo de cosas. Entonces, sin embargo, como sucede mucho, digamos, a veces los servicios los encontramos en las zonas urbanas. Entonces, en este caso, podemos hablar de que la Universidad de Costa Rica tiene un programa muy efectivo en la zona central, en la sede central, pero esa misma efectividad no la podemos visualizar en otras sedes. Todavía, digamos, hay que trabajar en eso. Yo sé que ese es un tema de presupuesto y otras cosas, pero sí, también hay que mencionar eso, el programa o muchos de los servicios de accesibilidad se pueden encontrar en las zonas conocidas como del área metropolitana. Entonces, ahí es donde de pronto se engloban todas las posibilidades de acceso, pero en las zonas rurales no existe ese acceso, a pesar de que el derecho de la persona que está en una zona rural es el mismo derecho que tiene la persona que está en una zona urbana. Entonces, tenemos esa situación. A veces nos enfocamos en eso, en abordar a la persona que está más cerca de la ciudad, donde existe esa posibilidad, ese recurso, pero a la persona de más lejos la dejamos a veces desatendida. Entonces, con base en esas cosas que les he comentado, parte de los desafíos que creo que todavía se tienen que trabajar es, en primer lugar, pues todavía visualizar o, digamos, mejorar el tema de infraestructura, de barreras físicas
desde las condiciones de un centro educativo, en pisos, baños, iluminación, y rotulaciones, señalizaciones. El tema de la capacitación todavía queda mucho por hacer. Y bueno, y yo voy a decir algo que también he observado, digamos, en mi experiencia como docente, que a veces también las oportunidades de capacitación están, pero muchos docentes no quieren tomarlas. Entonces aquí yo tengo que decirte que no todo es que el Ministerio de Educación o el gobierno no esté apostando por capacitar. Sí, sí lo está haciendo, pero todavía muchos docentes no lo ven como algo importante ni necesario, y entonces se privan de recibir esas capacitaciones, y por consiguiente pues se está desatendiendo o se está perdiendo, digamos, esa igualdad o darle ese acceso en igualdad de condiciones a un estudiante con discapacidad, porque querramos o no, pues todo apunta que la población con discapacidad va a ser incluida en todos los centros educativos. Ya lo están siendo, y ya hoy en día están, digamos, incluso incluyendo ciertas condiciones de discapacidad que de verdad que son condiciones bastante fuertes, digamos, y todavía el centro no está preparado para eso, y menos los docentes. Entonces, pero mucho recae también la responsabilidad del propio docente, de la propia docente, en buscar y aceptar esas capacitaciones. Temas tecnológicos hay que trabajarlos bastante. Todavía hay como, sí, en eso sí hay desconocimiento en el tema de cuáles tecnologías son asistivas, así se le llama, tecnologías asistivas para la población con discapacidad, llámense lectores de pantalla, llámense incluso magnificadores de letra o ampliadores de letra, dispositivos auditivos como los que se usan, por ejemplo, en el tema de los semáforos, que tienen un sonido particular, los altavoces, o programas que ya tienen un altavoz para anunciar cosas y esas cosas. Entonces, en eso hay que trabajar bastante, y por sobre todo la parte actitudinal. Em, Hay que cambiar, o diría yo que hay que trabajar mucho esa actitud del docente que todavía está casado con la vieja visión de que la persona con discapacidad es un problema, y que por lo tanto como problema no debería estar ahí. Entonces, si es un problema, yo no tengo por qué atenderlo. Es muchas veces lo que se deja decir a veces un docente. Ese problema no es mío, lo tiene que resolver otro. O él tiene que ver cómo hace para aprender, porque yo simplemente enseño, y si los demás aprenden, él también tiene que aprender. Entonces, es muchas veces una actitud muy fea, negativa en cuanto a esa parte, y eso hay que cambiarlo. Sin embargo, pues hay, digamos, avances muy grandes. Y bueno, básicamente, digamos, mi aporte vendría siendo ese. Yo, pues, por mi experiencia como estudiante, puedo decir que tuve, gracias a Dios, muchos apoyos. Mis padres fueron de un gran apoyo, mi mamá principalmente, y tuve maestros que también estuvieron dispuestos a sacar tiempo adicional para mí, incluso ellos mismos a capacitarse, tanto en la escuela como en el colegio, salvo unos casos por ahí. Y ya cuando entré a la universidad, pues inicialmente entré en la UNED. Estuve un año en la UNED, y para ese entonces la UNED todavía no estaba, digamos, preparada para dar una atención oportuna a la población con discapacidad. Era muy, muy incipiente lo que estaba haciendo, y entonces para mí sí fue un poco, digamos, caótico, pero más por el tema de que la universidad no estuviera preparada, sino porque yo en ese momento no estaba preparado todavía para el cambio y la adaptación que eso significaba en la manera de aprender, porque yo en el colegio venía aprendiendo con braille, y en la universidad tenía que dejar el braille para poder empezar a aprender con un sistema auditivo, cosa que yo no me considero, digamos, de un estilo de aprendizaje auditivo, no es lo mío, a pesar de que dicen que las personas ciegas somos 100% auditivas, pues en el aprendizaje no todos somos así, algunos somos más kinestésicos. Entonces yo tuve que adaptarme a eso, me costó,
Y ya en la Universidad de Costa Rica, pues tuve acceso a la computadora y eso me facilitó mucho más las cosas. Entonces, básicamente eso es lo que quería compartirles. Excelente, don Rigoberto, muchísimas gracias. Tengo dos preguntitas. Como usted se nos va a Ajá, las 7 de la noche, entonces vamos a aprovechar a hacérselas antes de que termine después don José Joaquín. sí. Una preguntita dice, ¿usted considera que desde el MEP, Ministerio de Educación Pública, hacen falta entonces políticas educativas que le permitan realmente a los niños y niñas avanzar en igualdad de condiciones? O sea, porque usted habló del MEP y dijo que hay algunas, pero considera que existen, que hacen falta más políticas educativas para incluir, digamos, a las personas con discapacidad. Esa sería una pregunta. La otra sería, ¿cómo, cómo actúa el estudiante cuando tiene un profesor o un docente con una discapacidad? ¿Usted ve que hay alguna diferencia o no, no se nota? Bueno, esas dos preguntas interesantes, de verdad. En cuanto a la primera, yo diría que no es un tema de políticas. En realidad, yo creo que es un tema a veces de reflexionar en qué tanto, digamos, qué tanto favorece la inclusión de un estudiante o una estudiante en condición de discapacidad en un sistema educativo tal cual, digámoslo, lo manejamos hoy en día. ¿A qué me refiero con eso? Creo que la gran mayoría de los centros educativos manejan matrículas a veces por encima de lo que debería ser y, digamos, y tal vez esto no sé qué tan conveniente sea que lo diga, pero bueno, eh, yo creo que pedagógicamente no es para nada sano tener en un aula a 30 chicos que ya, digamos, vienen con ciertas características y que el docente tiene que atender. Y si a esos 30 o si dentro de esos 30 vamos a sumar el hecho de que va a tener a uno o dos estudiantes con alguna condición de discapacidad, o sea, ya el solo hecho de tener esa cantidad de estudiantes hace que el proceso de aprendizaje se vea muy, muy afectado. No en todos, por supuesto, no en todos, pero sí en cierta cantidad de estudiantes ese proceso se va a ver afectado. Entonces, yo considero que más allá de políticas, me parece que hay que revisar muy bien si es todavía o si es, digamos, un buen momento para incluir a la población con discapacidad. Yo creo que habría que hacer muy, muy serias consideraciones en ciertas condiciones de discapacidad que todavía van a requerir de un apoyo mucho más personalizado, cosa que no se puede hacer no puede hacer un docente que tiene a 25 o 30 estudiantes, porque si vos te dedicas a hacer un apoyo personalizado a uno, descuidas al resto. Y esa es la realidad con la que se tienen que enfrentar muchos docentes. Y entonces, a veces eso se vuelve frustrante para el mismo docente y ni que se diga para el estudiante o incluso a veces para el resto del grupo donde tal vez tienen que ir a un ritmo mucho más lento. Entonces, mm, hay un tema más que de realidad dentro de las aulas, lo que perjudica, que lo que podría favorecer. Eso por ahí. Luego, con respecto a la experiencia de tener a un docente con discapacidad, te puedo decir que no deja de ser inicialmente una novedad. Sí, claro que lo es y va a depender mucho del grupo poblacional en donde el docente esté, por ejemplo. Eh, Probablemente en un contexto de secundaria, el adolescente tiende a ser un poco más, muchas veces más grosero a la hora, digamos, de abordar al docente con discapacidad. De pronto tiende tal vez a ser un poco más malicioso. Los chicos de primaria tienen todavía otra visión y entonces tienen como esa iniciativa de querer ayudar, la gran mayoría, y bueno, y les gana la curiosidad, entonces la curiosidad los lleva a querer observar, a querer aprender todo
el comportamiento del docente y se convierten más bien en un apoyo. Esa ha sido mi experiencia, digamos, como docente. Pero yo sé y conozco casos en secundaria que ha sido todo lo contrario, que más bien los estudiantes se aprovechan, digamos, para hacer sus cosas sabiendo la condición que tiene el docente. Excelente, don Rigoberto. Realmente, pues, ha estado muy, muy buena su exposición. Y ahora, de ahí, darle las gracias, porque usted se retira a las 7, entonces no podemos darle las gracias al final, sino desde ya. No, Eh, las gracias más bien es a ustedes. Yo, de verdad, por mí, yo quisiera quedarme más porque para mí ese es un tema muy, muy importante y también, pues aquí imagino que habrán personas que escuchan el programa y que tal vez se dedicarán a la docencia o están en ese proceso de formación. Entonces, un tema como este viene como anillo al dedo para lo que, digamos, vendrían a enfrentar esas personas. Entonces, de verdad, gracias a ustedes, a usted, Asdrúbal, a Luis Ángel, y bueno, y a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Y esperemos que no sea la última vez. Para el otro año, si Dios lo permite, estaremos siguiendo organizando actividades y lo vamos a tener en cuenta siempre para discutir estos temas que son tan interesantes. Y agradecerle a usted la disposición, a pesar de que tiene el compromiso en 10 minutos, tiene que irse. Entonces, desde ya, muchísimas gracias, don Rigoberto. Ahí le Ahí estamos para estaremos servir. invitando a otras actividades y realmente fue una exposición muy, 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 muy linda y muy educativa para nosotros, sobre todo que fuimos educadores, y ojalá se pueda difundir en los docentes para que ellos también tengan conocimiento sobre eso. Le Sí agradecemos mucho. quisiera dejar como un mensaje tal vez o Claro, una recomendación que una vez yo se lo dije a una docente de la universidad porque yo percibí que ella tenía miedo cuando yo entré por primera vez al aula y sabía que yo era un estudiante de ella. Pero ya uno en la posición de adulto, digamos, uno puede ser un poco también más comprensivo. O de pronto en el papel de adolescente uno o no le da importancia o se vuelve muy peleón. Pero claro. ya en esa posición de la universidad yo hablé con ella y le dije, profesora, yo quisiera que usted me pregunte, que usted, cuál es la inquietud que usted tiene con respecto a mí. Yo le digo, yo creo que soy yo más que nadie para decirle a usted qué necesito o en qué necesito el apoyo suyo. Entonces, la recomendación mía es, no se priven de preguntarle al estudiante, digamos, los que de pronto tal vez atiendan a chicos adolescentes o incluso universitarios, no se priven de preguntarles. Son ellos los más idóneos en decirles en qué necesitan apoyo, porque tal vez a veces nos basamos en, que yo llevé un curso de braille, que yo llevé un curso de pronto de necesidades educativas especiales, pero de pronto tal vez lo que yo aprendí ahí está muy lejos de la realidad de lo que esa persona requiere. Entonces, es mejor preguntarle, y si es en caso de primaria, pues preguntarle a la familia. La familia es la mayor fuente de información o la fuente más fiel de información para lo que el niño o la niña requiere. Excelente. Muchísimas gracias, don Muchas Rigoberto. gracias. Muy amable por aceptar la invitación. Muchas gracias por toda su participación. Y ya ahora puede retirarse tranquilo. Nos ha dado muchos conocimientos. Muchísimas Vamos a pasar gracias. ahora a Hasta don luego. Joaquín. Exacto. Hasta luego. Muchas gracias y muy buenas Con noches, don gusto. Rigoberto. Con mucho gusto. José Joaquín, entonces escuchamos. Start my video now started. Bueno, Rigoberto, buenas noches. Ya encendí la cámara, ¿verdad? Y me Sí, escuchan. excelente, lo estamos viendo perfectamente, ¿no? Y se Bueno, escucha perfectamente. muy buenas noches. Nuevamente tengan todos y todas. Y bueno, vamos a ver qué me dejó don Rigoberto para hablar, ¿verdad? Me imagino Eh, que bastante, usted también. sobre el tema de los modelos de abordaje de las personas con discapacidad, ¿verdad? Tal vez ahí como para retomar por donde
o hasta donde llegó el estimado compañero don Rigoberto. Bueno, a mediados de los 90, ¿verdad? Se crea la ley 7600, propiamente en mayo del 96, 29 de mayo del 96, si mal no recuerdo. Y a partir de aquí, y con la implementación de Costa Rica, la Convención de Personas con Discapacidad, de Derechos de Personas con Discapacidad, con la ley 9661, 9600, perdón, 8661, se cambia o se trata de incluir ese abordaje que bien nos decía don Rigoberto, ¿verdad? Del aula recurso, del aula integrada, ahorita no recuerdo el otro nombre, ¿verdad? Si alguien por ahí lo recuerda, aula recurso, aula integrada y aula diferenciada, ¿verdad? A un modelo de respeto a las personas en situación de discapacidad. Eso por un lado. Luego, sin creer o sin ser eufemista, o sin ser muy inocente en que todo está bien, porque la verdad es que no lo es, no es así. También creo que la legislación costarricense, el ordenamiento jurídico costarricense, ha tratado de hacer esfuerzos para diferenciar los distintos tipos de discapacidad, ¿verdad? No podemos meter a todas las personas en situación de discapacidad en el mismo saco. Como decía yo hace unos días en la Comisión de Discapacidad de Adulto Mayor en la Asamblea Legislativa, que me invitaron de ponente, la diputada Catherine Moreira Brown me invitó, este, eh, y yo decía que por dicha, digamos, se ha ido regulando, se ha ido cambiando todo este tema de que si las personas con discapacidad podemos celebrar contratos, podemos contraer matrimonio, podemos, o sea, entonces, bueno, vamos por partes, ¿verdad? Como diría, bueno, como dice el chiste, ¿verdad? No vamos a decir como dijo quién, pero no importa. Eh, Vamos por partes y vamos a diferenciar de las personas que tenemos algún tipo de discapacidad física, llámese discapacidad visual, auditiva, motora, etcétera, las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, ¿verdad? Y las personas que tienen algún tipo de discapacidad psicosocial. Entonces creo que ese es como el primer punto de partida. Eh, Me gustó muchos abordajes que hizo el estimado compañero Rigoberto, porque por ejemplo en mi caso yo soy cero braille. Desde que, bueno, tal vez gracias a Dios yo he tenido un poquito más de remanente visual actualmente, a mis 40 años todavía lo tengo, gracias a Dios, porque el tema mío es desprendimiento de retina. Yo soy sietemesino y la incubadora en el hospital de niños me desprende la retina. Bueno, pues tal vez como alguien sepa, la retina es tejido nervioso y todavía no, el tejido nervioso todavía no se repara, no se restaura, etcétera. Entonces yo, mi experiencia educativa eh, en los noventas, en 1990 tuve una excelente maestra que llegaba al kinder, la niña Marisol Ortega, creo que estaba en ciernes, estaba en pañales, todo ese tema de la educación especial y demás. En algún momento de la vida sí fui a la Centeno Well a hacer como un par de cosas, ¿verdad? Este, y yo siempre lo he dicho, y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto para mis maestras, la niña Ana Salas y la niña Marielo Duarte, quienes, como dije al principio, como yo soy de Esparza, entonces todavía, por lo menos ahí, de vez en cuando uno se las topa, aunque sea en el supermercado, gracias a Dios, les está muy bien. No había instrumentos tecnológicos, no había herramientas para hacer más grande la letra, etcétera, pero había vocación, que algunos pedagogos dicen que la vocación no existe, pero yo siempre he creído que sí existe. Entonces, recuerdo que las maestras me hacían los exámenes en pilot, ¿verdad?
no existía, por lo menos en la escuela, cuando yo estaba en la escuela, no era tan difundido el tema de las computadoras, ¿verdad? Y de llegar y agarrar el examen, seleccionarlo y ponerlo todo en Arial 28 negrita. Eh, pues como todo, ¿verdad? Existían algunos lineamientos que venían del Helen Keller, obviamente con toda la buena intención del mundo, pero tal vez en mi caso, a mí me hubiera servido más hacer los exámenes orales, a mí sí me hubiera servido más hacer los orales, ¿verdad? Y bueno, tuve la experiencia de los exámenes de bachillerato. Yo salgo del Liceo de Esparza en el 2001 y realizo bachillerato oral, realizo el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica oral, que por aquello que se me olvide, me gustaría que a lo último, si se me olvidara el tema, tocar un poquito ese punto de los exámenes de admisión de la UNA y de la UCR, porque no quiero ser lapso, no quiero irme saltando como pedazos de la intervención, ya que he tratado por lo menos de ir haciendo una línea cronológica. Igual, si ustedes deciden, pues me interrumpen para hacerme cualquier pregunta, ¿verdad? Eh, entonces, repito, hago bachillerato y hago admisión de la Universidad de Costa Rica oral y, pues esto es una maravilla, ¿verdad? Entonces, entro en el 2002 a la Universidad de Costa Rica y conozco lo que es el CASET, ¿verdad? El Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad, ¿verdad? Y los famosos CASES. Y, y, y en mis tiempos, la primera experiencia era con los famosos cassettes, ¿verdad? Grabadoras de baterías, cassette, lectores, quienes tenían horas estudiantes, horas beca, gente que hacía TCU, ¿verdad? Ya eran personas que ya estaban terminando la carrera. Y así comienzo a accesar eh, a la educación superior, ¿verdad? Entonces, para mí esto es una maravilla, ¿verdad? Para un hombre acostumbrado, bueno, un chico de 18 años, de 17, 18 años, acostumbrado toda la vida, como bien dijo Rigoberto, a estudiar con mi mamá, e imagínense, ¿verdad? Ver que se me permite esa independencia de escuchar el cassette a cualquier hora. Primero tuve como cierta reticencia. Ahí tuve que aprender a acostumbrarme a estudiar con cassette, ¿verdad? Toda la vida acostumbrado a que alguien a la par me leyera. Una compañera mía de colegio, una compañera mía de colegio, que yo quiero mucho, Lindy Picado, ella me leía cuadernos y demás. Disculpen si se escuchan voces por ahí, ¿verdad? Pero como dijo don Rigoberto, estamos en vivo, ¿verdad? La gente pasa por la, por la calle hablando y, y demás, ¿verdad? Este, entonces resulta bueno, como bien nos decía don Rigoberto, ¿verdad? Cuando ya empieza todo el boom y el tema de los software, lectores de pantalla y demás, ¿verdad? Cuando empieza todo el boom de los software lectores de pantalla y demás, este, regálenme un segundo. Adelante, no se preocupe. Audio down. Disculpen, ya ahora sí, ¿verdad? ¿Me Adelante. escuchan otra vez? Sí. Ok, perdón. No, Entonces, como les estaba diciendo, ¿verdad? Cuando ya comienza lo que es la implementación de los software lectores de pantalla, ¿verdad? Del JAWS, del famoso JAWS y demás, bueno, pues la Universidad de Costa Rica, pionera, ¿verdad? En lo que es el sistema de bibliotecas accesibles y demás. Yo tuve la oportunidad, tuve la bendición, me imagino que por el tema del mismo cassette, ¿verdad? El Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad, tuve la oportunidad de que me llamaran de un convenio que tenía el Instituto Helen Keller con el INA, ¿verdad? Entonces nosotros íbamos a recibir clases de
destrezas de digitación, Word, etcétera, ¿verdad? El paquete Office, que le llamamos ahorita, eh, al Helen Keller y a Lomas de Ocloro, a Lina de Lomas de Ocloro, ¿verdad? Que era como el plan piloto. Eso les estoy hablando ya por el 2007, ¿verdad? Lo que es Windows XP y Office 97 y demás. Bueno, pues luego me encuentro muchos años después, otro software gratuito, ¿verdad? El NVDA, que es el que actualmente utilizo, ¿verdad? Que es un software gratuito, que es un software que se puede poner en las computadoras institucionales, ¿verdad? Eh, a raíz de todo esto, ya cuando yo salgo de la universidad, siempre tuve la inquietud de hacer mi tesis de licenciatura en Derecho eh, sobre algún tema que tuviera que ver con la ley 7600, ¿verdad? Entonces, un gran amigo que quise muchísimo, eh, tengo un accidente de tránsito, por dicho algo muy, muy leve ahí, voy con él, vengo de los tribunales del puerto y de Punta Arenas, perdón, y vengo a los tribunales de Punta Arenas y me dice, puña, qué torta, y no tengo a quien llevar de testigo. De ahí a mí, digo, ¿cómo vas a ir vos de testigo, verdad? Entonces ahí es donde me surge la idea del tema de mi tesis de licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica, tesis de honor, gracias a Dios, sobre el abordaje del testigo con discapacidad visual en la audiencia penal costarricense. Nadie había escrito en Costa Rica sobre ese tema y resulta que a la hora de tabular la información hicimos algunas encuestas a magistrados, letrados, jueces, fiscales, defensores públicos, a todas las personas que tratan directamente, y efectivamente todos consiguieron en algo. No existe en el ordenamiento jurídico costarricense una ley, un reglamento, una directriz que diga que un testigo, que una persona no vidente no puede ser testigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esto? Bueno, entonces llegamos a, a saber o a descubrir, bueno, descubrir no, porque podría decirse que es como descubrir el agua tibia, pero llegamos a una conclusión, que es el medio el que incapacita a la persona con discapacidad. El compañero Rigoberto hablaba sobre las herramientas auditivas, sonoras y demás. Eh, bueno, pues si no existieran los famosos, el famoso señal auditiva en el semáforo, pues nosotros no podríamos cruzar con seguridad el semáforo. Si la loseta táctil en las aceras, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Muchos medios que están hechos para asistir a la persona con discapacidad. Para volver a causarnos a nuestro tema, que es el tema pedagógico, cuando realizo la maestría en pedagogía universitaria en la Universidad Nacional, me surge un tema que es el que realizo como trabajo final de graduación, el que abordo como ensayo, como artículo científico, y luego como trabajo, como tesis de maestría, que es, eh, que es una comparación entre las personas no videntes, porque ahí lo delimité, no videntes y baja visión, de que desde el 2012 al 2017 pidieron adecuación o ajustes razonables, como le llamamos actualmente, para hacer los exámenes de admisión de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, de cuántos lo pidieron y cuántos pudieron entrar. Entonces vemos números realmente abismales, ¿verdad? 58 y entraron 12, 40 y resto, entraron 11, entraron 8. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? O sea, como bien tocaban ustedes hace rato, es el MEP,
de la familia, es la misma persona estudiante. ¿Qué pasa ahí? Entonces, definitivamente, científicamente pudimos comprobar que hay un desfase entre los chicos de secundaria que están en quinto año o en sexto año, en el caso de los colegios técnicos, y los que logran ingresar a universidades públicas. Y bueno, pues además de todo este tema de los softwares y demás, sin duda alguna todavía sigue habiendo alguna resistencia. Yo bueno, pues como abogado, ¿verdad? A veces he tenido que lidiar con ciertas cuestiones del Poder Judicial para analizar expedientes y demás. Pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? O sea, nada es perfecto, pero se va construyendo. Y sí coincido una vez más con el estimado compañero Rigoberto, este, que sí coincido una vez más, este, que definitivamente, nos tienen que tomar en cuenta a la hora de realizar políticas públicas. Hacen un cajero que habla, pero no pusieron una persona no vidente para que le diga el botón primero de la derecha de la pantalla es para tal cosa, el segundo es para tal, el primero de la izquierda, de arriba hacia abajo es para tal otra, ¿verdad? Entonces, como yo siempre digo a manera de símil, a manera de metáfora, eso es como que yo vaya y le diga, don Adrúbal, tome estos zapatos. Esos son los que usted se tiene que poner. Entonces, creo que, bueno, pues por ahí un poquito va mi intervención. No sé si tienen alguna consulta o si quisieran que abunde alguno de los temas, ¿verdad? Muy bien, don José Joaquín, muchísimas gracias. Aquí tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Dice, ¿usted considera que el Tratado de Marrakech en Costa Rica se aplica? Excelente, muchísimas gracias. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser abogado del CONAPDIS, del Consejo Ajá. Nacional de Personas con Discapacidad, y tuve el honor de hacer un criterio legal al respecto. Sí, sí se aplica. Sí se aplica y gracias a Dios la Universidad de Costa Rica, a partir de las bibliotecas accesibles para todos y todas, son un repositorio virtual. El CONAPDIS hace unos 4 años más o menos estaba tratando de implementar este repositorio, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios la Universidad de Costa Rica sí lo aplica. Creo que la UNA y la UNED también, que son como las experiencias de educación superior que he tenido. Bueno, en la UNED nunca he estudiado, ¿verdad? O todavía no he estudiado, no cierro las puertas, ¿verdad? Pero sí se aplica. Todavía queda mucho profesor, vamos a ver, pues, sobre todo gente que escribe. Mira, yo te compro el libro y me regalas el PDF. Le digo yo, no, mira, es que no sé qué. Entonces ya uno les habla ahí el Tratado de Marrakech y no les gusta, ¿verdad? Pero creo que es un tema económico y por dicha son los menos los que se ponen en estas mezquindades académicas, digamos así. Ajá. Evidentemente, como latinoamericanos que somos, el que hace la ley hace la trampa, ¿verdad? También hay gente que es vivilla, ¿verdad? Por eso precisamente es que hay que regularlo bien para que efectivamente vamos a decirlo coloquialmente, esta excepción a, a los derechos de autor para digitalizar libros para personas con discapacidad, que efectivamente llegue a quien tiene que llegar y no sea un tema para evadir este, costos, derechos de autor, etcétera. Muy bien, entonces, bueno, pues la pregunta tenía otra partecita ahí que sí le ha permitido a la población entonces con discapacidad ese tratado tener acceso a la información, Para podríamos mí decir. sí, Sí. para Ajá. mí sí, ¿verdad? Bueno, claro, vuelvo y repito que tal vez por yo haber tenido la oportunidad, la bendición de haber cursado universidad, educación superior y ser usuario de tecnología de información, ¿verdad? De comunicación, de TICs. Digamos, si es una persona no vidente que es usuario de computadora, celular, etcétera, sí le va a ser de mucha utilidad.
Correcto. Después, otra consultita, digamos, bueno, antes ustedes recuerdan que en lo que es la educación, todos los niños, bueno, los niños que tenían alguna discapacidad o niñas tenían aulas aparte, ¿verdad? Se Ujú. les trataba aparte. Después Las vino. famosas aulas diferenciadas, aulas recursos, aula Exactamente. Y después integrada, ya sí. verificaron las aulas integradas. ¿Usted cómo considera, digamos, cuál sería la mejor opción? ¿Que siguiera igual o que se integraran los niños con alguna discapacidad con todos en una aula común? Bueno, por dicha, gracias a Dios, como bien lo indicaba Rigoberto, ¿verdad? A partir de los 90 ya ese esquema quedó obsoleto. Ujú, Entonces, gracias a Dios ya eh, a- se está integrando, ¿verdad? A la clase, ¿verdad? Lo que es obviamente un reto para nuestra infraestructura, para nuestra realidad, sobre todo de la educación primaria y secundaria pública. Pero ojo, también aquí hay una trampa, ¿verdad? También aquí hay algo que decir que en algunos colegios y escuelas privadas, a pesar de que los papás tengan el dinero para pagar, ¿verdad? No aceptan algunos, ¿verdad? Me he dado cuenta, no aceptan a chicos y chicas con algún tipo de discapacidad. Y quiero también traer a colación algo. Tengo una amiga que yo quiero mucho, que es de Ciudad Quesada, y nos conocimos ahí en Helen Keller, y ella me contó una historia muy triste, que es que ella no sabía que ella estaba en un prevocacional hablando de modelos, ¿verdad? Como los Kaipads y demás. Yo sé que el Kaipad es un modelo totalmente diferente porque es más como enfocado a un tema laboral, ¿no? Pero me contaba mi amiga que cuando ella sale del colegio, ella empieza a hacer las vueltas para ingresar a la universidad y le dicen que con el título que ella tiene, ella no puede ingresar a la universidad, teniendo ella una discapacidad visual únicamente, intelectual, cognitivamente, académicamente, perfectamente apta, si se me permite usar la palabra, eh, para, para seguir la educación formal. Entonces ella, cuando yo estaba en primer año de la U, ella estaba haciendo bachillerato por madurez para poder tener opción a la educación universitaria. Gracias a Dios, actualmente estudia Administración Aduanera y Comercio Exterior en la Universidad Técnica Nacional en Ciudad Quesada, ¿verdad? Pero estoy totalmente seguro que como la historia es de mi gran amiga Cindy, tiene que haber muchas personas más. ujú. Muy bien, don José Joaquín, vamos ahora a pasar a otra reflexión. Vamos a escuchar a Luis Ángel Salazar y Claro. después yo hago un comentario sobre las experiencias que hemos tenido nosotros como profesores cuando hemos tenido algún estudiante con una discapacidad. Y luego vamos a retomar otra vez con usted unos 5 minutos para que amplíe algo que quiera desarrollar sobre lo que nosotros dijimos. Como ya don Rigoberto se fue, entonces nos quedamos nosotros tres. Muy bien, Luis Ángel, le damos la palabra. Nada más una preguntita para el video, ¿verdad? Disculpen, yo sé que es en vivo, pero sí cerré el video, ¿verdad? En este momento no, se está viendo. Stop my video. Alt más V botón. Video now stop Ahora taler. sí. Ujú. Está cerrado, sigue don Luis Ángel. Mute. Currently Bueno, muchísimas gracias a don Rigoberto Telles Monjío. Discúlpeme si cometo algún error ahí. Y a don José Joaquín Mejías eh, por todo lo que hoy nos han enseñado, por lo menos a mí, infinitamente, ¿verdad? Me he quedado muy satisfecho con toda la información y más que la información, todas las reflexiones valiosísimas que han estado haciendo al margen de la narración, ¿verdad? Hecha. Y además de todo eso, esa concienciación que tanto necesitamos todos los seres humanos al respecto. A mí siempre se me ha hecho un lío con esto de cómo mencionarnos, porque creo que todas y todos tenemos discapacidades.
De hecho, andamos con anteojos, ¿verdad? Para decir la más evidente, ¿verdad? Y eso lógicamente es una discapacidad. Me quito los anteojos y no conozco ni a mi mamá, menos a la gente que le debo plata, eso no la reconozco definitivamente. Y después, bueno, hay otro montón de, de problemas de discapacidad. Y el compañero anterior, el primero de los dos que nos acompañan, habló de barreras y más que discapacidades como de barreras. Y me dejó pensando ese asunto de las barreras porque me sonó bonito esa forma de mencionar a las discapacidades. Máxime si hablamos de barreras móviles. Don Adúbal recuerda el término de tranqueras. ¿Recordás aquellos dos palos verticales con huecos a los que se le meten varillas horizontales para que no pase el ganado? Pero que en cualquier momento se quitan, ¿verdad? Y entonces es la forma más sencilla de portón, ¿verdad? Se quitan las barreras que muy fácilmente se quitan y ya pasa el ganado sin problemas. Se vuelve a poner en una operación muy rápida, ¿verdad? Eh, y yo considero, y esto que quizás y lo que quizás estoy diciendo, o lo que sí, lo que estoy planteando, quizás sea una barbaridad, pero yo en lugar de discapacidad hablaría de estas ranqueras, ¿verdad? Que muy fácilmente se superan. Recuerdo un programa que se hizo aquí también en Alternativas, eh, dirigido por la compañera Erika Álvarez, un saludo muy cordial, que se llamaba Discapacidades, eh, y entre signo de interrogación, ¿qué es eso, verdad? Eh, y llegaron compañeros y compañeros con diversas discapacidades y nos demostraron que efectivamente la barrera, la discapacidad la tenemos nosotras y nosotros los que aparentemente no tenemos, ¿verdad? En no comprender, en no entender la situación de quienes tienen estas un poquito más evidentes tranqueras, ¿verdad? Pero que sencillamente con buena voluntad de ambas partes se eliminan todas esas tranqueras, todas esas discapacidades. Em, Y aquí viene algo que siempre toco en mis intervenciones en alternativas, que es la necesidad de cambiar este sistema. Y ya Duval sabe por dónde voy definitivamente, ¿verdad? Yo considero, y esto lo digo bajo mi responsabilidad absoluta, que este sistema vigente, que desde mi punto de vista es capitalista, neoliberal, ¿verdad? Es capitalista, neoliberal, homicida, ¿verdad? Mata a la gente definitivamente, pero no solamente la mata directamente con las guerras, basta recordar lo que está pasando ¿cómo se llama?, en Gaza, ¿verdad? Por cierto, y esta frase que voy a pronunciar es asunto mío completamente, el viva que voy a pegar es asunto mío completamente, ¿verdad? Viva Palestina libre e independiente y soberana, definitivamente. Cierro el paréntesis. Entonces, un sistema que mata, claro, ahí está la evidencia, ¿verdad? Un sistema que mata, está la situación en Ucrania. Un sistema que mata, está un montón de guerras que hay ¿cómo se llama? En África, ¿verdad? Un sistema que mata, claro, ahí está la situación en Siria, ¿verdad? Que ahora se está haciendo otra vez crítica. En fin, además, un sistema que mata vendiendo drogas para hacer plata, sencillamente, ¿no? Un sistema que mata prostituyendo a la gente para hacer plata, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces es un sistema totalmente, repito, deshumanizante, ¿verdad? Totalmente homicida, un sistema ecocida, ¿verdad? Que mata a la naturaleza para convertirla en dinero, un sistema plutocrático, gobierno de los grandes ricos, cleptocrático, gobierno de los ladrones, y además insoportablemente patriarcal. Y es un sistema entonces muy hitleriano, ¿verdad? Que quiere entonces a los seres humanos perfectos, ¿verdad? Y ojo, con criterios de esa mentalidad enferma, ¿verdad? Del fascismo totalmente, ¿no? Pero
nos queda ese contagio. Y cuando el primer compañero nos refería a sus experiencias en educación, ¿verdad? Y hablaba de que, bueno, además de que él es educador, ¿verdad? De que muchos compañeros y muchos profesores de él y profesoras no tenían esa actitud de comprensión, de identificarse, sino que más bien le molestaba de alguna manera tener que hacer el examen en el Braille, ¿verdad? Y más bien los hacía oral, ¿verdad? A pesar de que lo purificaban a él realmente, ¿no? Entonces, una primera reflexión a partir de todo lo anterior y de lo escuchado es que el educador debe ser auténticamente educador. Y bien planteaba el compañero recientemente que se debe tener vocación definitivamente para la educación. Y uno de los titulitos que más me enorgullece es que soy profesor de filosofía en la universidad. Perdón, profesor de filosofía, dice el titulito, ¿verdad? Y ese profesor de filosofía me hizo pasar por DICIA, por la Facultad de Educación, ¿verdad? Y por cierto que ahí me quedé como 8 años más trabajando. Y entonces en la Facultad de Educación encontré gente muy sensible, doña María Eugenia Abengo, por ejemplo, ¿verdad? Una magnífica persona, tremendamente sensible, que se esmeraba profundamente por comprender a la gente, por entenderla a fondo, ¿verdad? Incluso dábamos un curso que se llamaba Sociología de la Educación, que es fundamental, es decir, la educación es un acto social y es un acto en el cual, o una materia, Sociología de la Educación, mediante el cual se le enseña al futuro educador que debe conocer muy bien el ambiente en medio del cual está creciendo el estudiante. Recuerdo que hacíamos trabajo de campo y entonces nos íbamos a las diferentes zonas del país a investigar la situación con futuros profesores, ¿verdad? Por cierto que ahí estuvo Guimarães, ¿verdad? De alumno nuestro en aquel tiempo. Bueno, entonces íbamos a las comunidades a conocer la realidad, ¿verdad? Porque dónde crece el ser humano le determina fundamentalmente, ¿no? Y esta comprensión entonces del ambiente económico, político, social, cultural, espiritual, ecológico, en medio del cual el estudiante crece, nos ayuda a comprenderlo y a tratarlo y a tratarnos como verdaderos seres humanos, que es fundamental en esta situación que hoy estamos acá tratando. El trato humano hace que todas las tranqueras se eliminen inmediatamente, ¿verdad? El trato humano, esa comprensión mutua, ese entendernos mutuamente, hace que toda barrera desaparezca totalmente, ¿no? Y, ese sistema hoy vigente debe ser cambiado inmediatamente por un sistema humanitarista, ¿verdad? En que el ser humano sea fundamental, un sistema que mediante el cual nos cineemos, ¿verdad? En el sentido más tradicional, nos respetemos, nos solidaricemos mutuamente, nos comprendamos, nos ayudemos, nos tratemos entonces como hermanos y como hermanas, ¿verdad? Debe ser cambiado por un sistema ecologista, porque recordemos que naturaleza y humanidad somos lo mismo en esencia, ¿verdad? Debe ser cambiado por un sistema demócrata participativo, ¿verdad? Que todas y todos participemos entonces. Debe ser cambiado por un sistema entonces solidario. Debe ser cambiado entonces por un sistema en el que, como decía el Che Guevara, seamos capaces de sentir en carne propia cualquier injusticia cometida contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Ese debe ser el mejor valor de todo ser humano y de todo revolucionario, decía el Che, ¿no? Entonces, hay que cambiar esta situación. Por dicha ese cambio se está dando, ya la mayoría de la humanidad está dando ese cambio profundo, por dicha. Bien, cuando trabajé en la universidad, que ahí estuve como casi 40 años, ¿verdad? Sacando cuentas, y en la UNED 30 años, por dicha, repito, en la Facultad de Educación aprendí a entender al ser humano, a amarlo, y entonces a comunicarme con esos seres humanos profundamente para entenderlos, porque no solamente hay tranqueras físicas o visuales o auditivas, sino que hay un montón de tranqueras. Y entonces cuando entendemos cuáles son esas tranqueras en específico
y nos ponemos ambas partes a que se superen, tengo un lema que dice, amar es superar, amar es liberar. Y entonces cuando uno se ama verdaderamente, en el mejor de los sentidos, ya está la primera condición para botar la ranquera, ¿verdad? Entonces reitero, cuando trabajé en educación en las dos universidades, eh, tuve estudiantes que, por ejemplo, nos pedían que nos desplazásemos a su casa, ¿verdad? Recuerdo una chiquita con parálisis total, ¿verdad? Casi, eh, que nos pidió los padres de familia que si podíamos irle a hacer los exámenes allá, incluso a darles tutorías, y allá íbamos, ¿verdad? Uno de los centros académicos cercanos acá a Grecia, ¿verdad? Por cierto, ¿no? Y otro estudiante que tenía una enfermedad degenerativa, ¿verdad? Por cierto, un tipo brillantísimo, bellísima gente, el compañerito este. Y entonces ahí íbamos y sufríamos con él y con su familia, ¿verdad? Ese proceso de desgaste, ¿verdad? Irreversible, desgraciadamente, llorábamos, ¿verdad? Incluso él era muy fiel a un santo por ahí que no voy a decir cuál es, ¿verdad? Y entonces cuando había aniversario de ese santo, ahí íbamos, ¿verdad? Yo, con respeto profundo de los creyentes, yo no soy creyente, ¿verdad? Pero ahí iba, ¿verdad? Con muchísimo gusto, ¿no? Y entonces, bueno, situaciones tremendas en ese sentido. Em, Cuando también alguien se lesionaba, ¿verdad? Pues todos nos accidentamos, ¿verdad? Entonces de pronto alguien se quebraba una pierna, una cosa así, pues allá íbamos también, ¿verdad? A darle todo el apoyo necesario. Cuando llegaba a nuestras aulas alguien, bueno, por dicha la UNED en ese sentido allá en el centro este que les digo, tienen solo un primer piso y entonces es muy, muy fácil manejar una serie de situaciones allí. Y entonces dábamos todas las facilidades. Incluso había señoras que llegaban con sus hijos, ¿verdad? A amamantarlos ahí en medio del examen, ¿verdad? O si no, niños muy pequeñitos en un cochecito, ¿verdad? Recuerdo que el conserje le pasaba las mías al conserje ahí, era muy feo. Entonces, le pasaba las mías, entonces, pero sí muy servicial el chaval, muy buena nota, ¿verdad? Entonces agarraba a los niñitos, ¿verdad? Ahí chineándolos, ¿verdad? Mientras la mamá hacía el examen. Y el niñito que estaba llorando, ¿verdad? Cuando lo volvía a ver a él, lo veía tan feo que cerraba los ojos y se dormía, definitivamente. Entonces, bueno, era el dormidor de niños rebeldes, ¿verdad? En fin, la universidad se convertía en una casa más, ¿verdad? Y la casa se convertía en universidad. Y la silla de ruedas no era un obstáculo, sino un vehículo mediante el cual la persona se podía cultivar mucho más, ¿verdad? Entonces, esas tranqueras abiertas se convertían en libertad, más bien, ¿verdad? Ya dejaban de ser tranqueras para convertirse en vías de libertad, en vías de liberación, en vías de superación de todos los problemas, ¿verdad? Entonces, en síntesis, ambas partes, la docente y la discente, que no sé muy bien qué significa eso de discente, pero bueno, estudiantes y alumnos, ¿verdad? Que el alumno me suena muy raro, estudiantes y maestros. En la medida en que nos comprendamos, en la medida en que nos entendamos, ninguna tranquera es eterna, todas muy fácilmente se quitan, ¿verdad? Y siempre entendiendo que todas y todos tenemos tranqueras, siempre entendiendo que todas y todos, incluso conforme vamos envejeciendo, van apareciendo más tranqueras, ¿verdad? Y necesitamos definitivamente la comprensión, del cariño, del afecto, que desgraciadamente este sistema competitivo poco permite, pero es que la competitividad es homicida, la competitividad es antihumana, la competitividad es la negación de la solidaridad, de la cooperación, del amor mutuo, ¿verdad?, entre los seres humanos, que debe ser el ambiente fundamental para que los seres humanos, para que la humanidad crezca, ¿verdad? No competencia, sí cooperación, ¿verdad? Y en este sentido, este principio de mutua colaboración que debe caracterizar a los seres humanos, porque termino con esto, recordemos que los seres humanos no somos autosuficientes,
Recordemos que los seres humanos dependemos de las y los demás. Recordemos que los demás nos dan de todo, ¿no? Yo no soy sastre, sin embargo ando con ropa. Yo no soy, ¿cómo se llama? Espejuelero. No, no soy fabricante de anteojos. Alguien los fabrica, definitivamente. Audífonos, obviamente. Reloj, obviamente. Casa, yo no soy constructor de casas. Entonces dependemos de todas y todos los demás. Pues bien, en la medida en que comprendamos esto, que somos mutuamente dependientes, que lo lógico entre nosotros debe ser el amor, debe ser la comprensión, debe ser el cariño, la solidaridad, la cooperación, desaparecerán todas las tranqueras y reitero, esos caminos antes tapados por las tranqueras se eliminan y antes problema, se eliminan y se convierten en caminos de liberación, caminos de plena realización humana, ¿verdad? Pero ya me callo porque hablo mucho, muy seguido. Entonces, quedo a la orden y reitero, muchísimas gracias a Duel por permitirme esta experiencia tan bonita. Muchísimas gracias a don José Joaquín, muchísimas gracias a los compañeros y muchísimas gracias a la señora esposa de don Adual, ¿verdad? Que sé que ha hecho posible en buena medida este programa y que necesitamos que se incorpore al grupo de Filosofía, Artes, Letras y Educación lo más pronto posible. Gracias. Muchas gracias a usted, Luis Ángel, por el comentario. Yo creo que realmente lo que hemos estado escuchando hoy de don Rigoberto, de don José Joaquín, de usted, y uno como educador, que fue durante muchos años, yo también di clases 33 años, ¿verdad? Entonces uno tuvo la oportunidad de tener todo tipo de estudiantes. Ahora se hablaba, bueno, usted habló también de este sistema competitivo, que uno entre más años va cumpliendo, más miedo le va dando, ¿verdad? Porque se vuelve uno menos competitivo por muchas razones, ¿verdad? Y usted lo decía antes, nos vamos teniendo ciertas discapacidades, el oído, la visión, la forma de, incluso para caminar, ya uno no va a ser el mismo. Eso yo siempre lo comento, uno cuando estaba joven, 20 años, cruzaba una calle en un puro carrerón en donde debía venir el carro. Y ahora usted tiene que saber que el carro venga como por lo menos 1 kilómetro y y uno cruza la calle, porque digamos los músculos, la fuerza de las piernas no es la misma. Entonces, en un sistema competitivo como el cual vivimos, la edad lo va haciendo a uno menos competitivo y lo va metiendo en la exclusión social. Bueno, yo tuve varios alumnos y alumnas con alguna discapacidad, tanto en la UCR aquí en San José como en San Ramón, en la UNED también. Y ahora, pues, tanto José Joaquín como don Rigoberto y usted hablaban de lo que es la vocación del docente. Pero no solo la vocación del docente es importante, también la capacitación, ¿verdad? Porque al menos uno como educador no lo capacitan para tener un estudiante que tenga una discapacidad. Incluso ya ahora sí, después de la ley 7600, pues a uno la Universidad de Costa Rica le manda una hojita con tiempo, ¿verdad? Para que tome ciertas actividades, digamos, para ayudar al estudiante. Pero yo recuerdo que a veces en algunas ocasiones que yo di clases, uno llegaba y no se daba cuenta al principio, ¿verdad? No se daba cuenta que tenía un estudiante con una discapacidad y entonces para uno era difícil. Yo tuve estudiantes con baja visión, estudiantes no videntes, tuve estudiantes en silla de ruedas, estudiantes que incluso en unas ocasiones teníamos un examen y el estudiante tenía que usar el ascensor. Y entonces pues, lo que hizo fue que me llamó y dije, ¿ahora qué hago? Para ir a hacer el examen. Entonces yo bajé y le llevé el examen al primer piso para que lo hiciera. Entonces son cosas que
muchas ocasiones el educador no está preparado, digamos, para eso, ¿verdad? Entonces, vocación y capacitación son dos elementos muy importantes dentro de lo que es dentro de lo que es la formación de uno como docente. Muy bien, vamos a ir, aquí tengo una pregunta para don José Joaquín. ¿Me escucha, José Joaquín? Audio now. Sí, señor, aquí Sí, estamos. dice una Currently, pregunta, start my video. dice, Video. Ah, renovamos excelente, el video, ¿verdad? ahí lo estamos viendo, sí. Ok, sí, señor. Dice, ¿qué regulaciones legales existen a nivel nacional para que la población con discapacidad tenga acceso a la información? Dice, en términos generales, por ejemplo, anuncios, sitios web, etcétera. Bueno, obviamente todo lo que es institucional Ajá, se regula con base en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y de la Constitución Política, que es el principio de legalidad. Entonces, dentro de eso se engloba lo que son el principio de igualdad, el artículo 51 de la Constitución Política, que es el que da especial fuero de protección a, a la madre, al adulto mayor, a las personas con discapacidad, a los menores de edad, etcétera. Entonces, en buena teoría, todo lo que es institucional, páginas de gobierno, etcétera, deben de probarse y deben de ser accesibles. En lo privado es un poquito más costoso, ¿verdad? Si bien es cierto, bueno, pues cualquier persona podría presentar un recurso de amparo y demás. La ley 7600 tiene un capítulo enfocado este, a la educación, al acceso a la información y el artículo 27 de la Constitución Política como tal también lo regula de forma genérica, ¿no? Para todas las personas ciudadanas, no solamente para las personas con discapacidad. La, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que como diría Hans Kelsen, ¿verdad? Con base en el principio de la jerarquía de la norma, tiene rango constitucional, ella sí, eh, mejor no digo algún número de artículo porque no creo estar seguro, la verdad. Ella sí contempla expresamente el derecho al acceso de la perdón, información a las personas con discapacidad. Pero nuestro ordenamiento jurídico como tal tiene esas herramientas. Ahora bien, también existe el reglamento de la ley 7600, ¿verdad? Que es muy amplio sobre cuestiones técnicas y pueda que por ahí también tenga algún aspecto. Eh, creo que, creo que hay muy buenas iniciativas, ¿verdad? O muy buenos comienzos en esto. Los bancos, las municipalidades, sobre todo la parte de servicio al cliente, han tratado de que las personas se capaciten en el ESCO y demás. Perdón. Muy bien, usted como abogado y conocedor del tema, ¿cómo ve usted a la parte privada, digamos, con respecto al Estado, las instituciones del Estado, pues hay una ley que las obliga a tomar, tal vez no al 100%, todo, todo el procedimiento que se necesita. Las instituciones privadas, digamos, como empresas, universidades, supermercados, centros comerciales, ¿cómo los ve usted con respecto a la ley 7600? Bueno, Cumplen con con la ley. hay de todo, ¿verdad? Y también quiero decir algo, igual como dijo antes don Luis Ángel, lo voy a decir con toda la responsabilidad. También hay algunas personas, por dicha las menos, con algún tipo de situación de discapacidad que se aprovechan para algunas cosas, ¿verdad? Vuelvo y repito, el que hace la ley hace la trampa. El sector privado tiene varias situaciones. El artículo 28, párrafo segundo de la Constitución Política nos habla sobre el principio de autonomía de la voluntad. No obstante, hay normativa que es lo que en derecho le llamamos derecho de orden público.
¿Qué es el derecho de orden público? Que nos guste o no, es una obligación de todo patrono público o privado pagar aguinaldo, por ejemplo. Asegurar a las personas, darle vacaciones, trabajar en cierta jornada laboral, el fuero especial de las, perdón, de las mujeres lactantes, etcétera. Entonces, llevemos también estos derechos, ¿verdad? Ahora, con el tema de los criterios sociales del SICOP o de la nueva Ley General de Contratación Pública, Ley 9986, se ha incentivado un poquito lo que es la contratación de personas con discapacidad. Y alguien podría preguntarme, ¿y cómo se certifica que son personas con discapacidad? Bueno, existen epicrisis, existen la famosa certificación del CONAPDIS, que me parece que es la manera idónea. Si hay una persona que tiene algún tipo de situación de discapacidad yo le invito a que se apersone el CONAPDIS y saque su certificación. Cuando yo fui abogado con Abdis, recuerdo un señor, mire, es que yo tengo una discapacidad, yo tengo diabetes, tengo un marcapaso, le digo, no señor, usted tiene situaciones, usted tiene una enfermedad, una situación de salud, una discapacidad es otra cosa, una discapacidad de la pérdida orgánica, de funcionamiento, o la pérdida de una extremidad o de funcionamiento de un órgano del cuerpo, perdón. Eso es una discapacidad, ¿verdad? O sea, tener diabetes, tener no sé, tener presión alta, eso no es una discapacidad, ¿verdad? Este, Eso es una situación de salud seria, lamentable, ¿verdad? Hay muchas situaciones de salud, pero una enfermedad y una discapacidad son dos cosas diferentes. Eh, Creo que hay mucha conciencia, o sea, ha habido mucha conciencia. También lamentablemente, igual, vuelvo y repito, meten a todas las personas en el mismo saco, en un centro comercial muy grande que hoy debe estar atestado de gente. En Escazú, una vez una persona me preguntó, ¿necesita una silla de ruedas? Y le digo, no, no, gracias. Le digo, con que me deje parquear el carro ahí, le digo, es suficiente, ¿verdad? Este, Igual, la gente cree que solamente los carros que tienen placa D los tenemos las personas con discapacidad. Hay personas con discapacidad que tenemos vehículos que no tienen placa D. Y a mí personalmente no me sirve o no me gusta el sistema de la placa D, porque tiene una serie de restricciones, ¿verdad? Y para mí el vehículo es un objeto de comercio que hoy lo tengo y mañana lo puedo vender, pero bueno, pues la ley está hecha para personas que necesitan de esta excepción fiscal para poder transportar sus silla de ruedas o sus apoyos personales, ¿verdad? Em, creo que sí hay muy buenas intenciones. Creo que en la mayoría de lugares físicos, existen los baños de la ley 7600, existen ascensores, existen rampas, existen parqueos, ¿verdad? Estas famosos adecuaciones o adaptaciones o ajustes razonables, pero creo que también no podemos ser tan extremos. Sé que si digo esto, algunas personas me van a lapidar, ¿verdad? También no podemos llegar y exigirle al autobusero que bote sus buses o que los venda baratos y que compre 100 buses con rampa. Bueno, tal vez en el caso de los autobuseros ya la ley tiene sus transitorios y demás y tuvieron muchos años para hacerlo, ¿verdad? En mi pueblo, Esparza, perdón, recuerdo dos casos. Casos de una señora que tiene una tienda que me dijo, me hicieron gastar 4 millones de colones para hacer un ascensor y nunca lo ha usado una persona con discapacidad. Eh, y recuerdo también el caso de un restaurante muy famoso que hubo de un italiano, que la gente de la COMAT, que es la Comisión Municipal de Discapacidad, que integraban aquel entonces para no crear controversias con los que la integran ahorita, que la integraban en aquel entonces hace unos 10 años o más, bueno, pues probaron el tema de perdón, el elevador para las sillas de ruedas y demás.
Y llegué un día y me topé a un señor, eh, mira, ¿y qué? ¿Fuiste a comer donde el italiano? No, hombre, ahí es carísimo, ahí no voy yo. Entonces yo me puse a pensar, puña, qué torta, ¿verdad? Porque tiene que existir un balance entre el cumplimiento de la ley, la racionalidad y la proporcionalidad, que son dos, dos, eh, dos pilares del derecho administrativo, del derecho público. Hace poco me tocó atender un recurso de amparo y lo puedo decir abiertamente porque ya tiene sentencia. Inclusive hasta podría utilizarlo para ejemplos pedagógicos en mis clases universitarias, donde una persona eh, decía, mire, es que a mí me tienen que aplicar una excepción que tiene una ley porque yo tengo discapacidad. Bueno, pues es que la ley no dice eso. La ley dice que esta excepción es para las personas que en Cinerubi, que es el registro único de beneficiarios del Estado, aparezca como pobre o como pobreza extrema. Entonces, cuando yo fui abogado del CONADIS, me tocó ver gente que me decía, es que a mí me discriminan porque me cobran la lavadora que saqué allá, donde el gallito que canta y que baila. Y no, es que usted tiene su obligación de pagar la lavadora, ¿verdad? Usted tiene obligación de pagar a CONAPE. Entonces, cuando vos analizabas el expediente, te das cuenta que no, que efectivamente CONAPE no lo estaba discriminando. Y CONAPE le había dado las excepciones, las excepciones de plazo, etcétera, las prórrogas de plazo y demás, todas las oportunidades para que esta persona pagara y no pagó. A mí me dijo una señora, una vez una persona, mire, es que yo, sí, yo debo 18 meses de renta, me recordé a don Ramón, pero no me pueden echar porque yo tengo una hija con discapacidad. Le digo, no, la ley no es así, ¿verdad? O sea, las personas con discapacidad tenemos derechos, sí, pero tenemos obligaciones, ¿verdad? Ustedes como filósofos lo sabrán mejor que yo. El artículo 33 de la Constitución Política parte de un principio de igualdad aristotélico. Todos somos iguales ante la ley, pero somos desiguales en la medida de nuestra desigualdad. ¿Qué quiere decir eso? Todos somos iguales ante la ley, sí. Las personas con discapacidad, todos somos iguales en la medida de nuestra desigualdad, pero eso no quiere decir que somos inmunes, ¿verdad? Eso no quiere decir que yo voy a llegar y voy a aprovecharme de mi discapacidad para agredir a un transeúnte y que voy a estar exento de ser sujeto de un proceso penal, etcétera, ¿verdad? Entonces, este tipo de usos y abusos de la ley es algo en lo que yo hago mucho énfasis, porque las personas que hemos luchado porque se nos reconozcan nuestros derechos, es muy lamentable, ¿verdad? Muy lamentable cuando, sí, pero fulano se aprovecha y tal cosa, ¿verdad? O nos pasó tal cosa con tal persona, ¿verdad? Por dicha son los menos. Por dicha creo que, como decía un anuncio que se hizo hace 4 años cuando estaba don Carlos Alvarado, eh, y lo digo únicamente porque recuerdo que salía la esposa de él, doña Claudia Dobles, no somos ni pobrecitos, ni angelitos, no, 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 o sea, somos personas sujetas de derecho, ¿verdad? Que lo que ocupamos no es que nos den los pescados, es que nos ayuden a pescar, que nos adapten el texto, que nos adapten en algunas cosas para poder estudiar y sacar la misma nota, para poder hacer el examen de incorporación, para poder hacer el examen de servicio civil, para poder ingresar a una terna, para poder ir a trabajar como cualquiera, ¿verdad? O sea, como cualquiera, o sea, nos levantamos temprano, nos da frío, nos da sueño, nos da pereza, pero tenemos que ir a trabajar como cualquiera. ¿Por qué? Porque pagamos el recibo de la luz, del agua, la hipoteca, etcétera, igual que cualquier persona. Creo que esa es mi percepción. No sé si me extendí mucho, don Adrúbal, o si le pude contestar la pregunta. Micrófono a duel, micrófono a duel. Activar. Que lo tenía así. Agradecerles profundamente a usted, don José Joaquín, a Rigoberto, aunque no está presente, a Luis Ángel, por la actividad. Le comentaba yo ahorita, aunque no me escuchaban, es que ya ahorita nos cortan porque se nos fue el tiempo. Realmente ha sido una actividad muy enriquecedora. Agradecerles profundamente a
a usted, don José Joaquín, la participación. Esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros en Alternativas. Y a Luis Ángel por esa excelente participación también. Y don Rigoberto, que ya ahí se nos fue, pero ya le dimos las gracias. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Que pasen una bonita noche. Igual, que no sea la última vez y gracias por invitarme al programa. Correcto. Muy amables. Hasta luego. Buenas noches.